Yo recuerdo justamente un miércoles llegar a mi casa exhausta, abrumada. Yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Tengo la clínica que sueño, tengo el equipo que siempre quise formar, pero estoy cansada, explotada. Quiero tirar toda la borda. No estoy pudiendo tener tiempo con mi familia, con mis amigas, con mi esposo. Al final soy una workaholic y no estoy sintiéndome feliz. Y ahí empecé a buscar en temas de liderazgo, sobre todo libros como de crecimiento personal, y justo me acuerdo, en un Zoom de sanación empresarial. La persona que daba el Zoom decía, bueno, todo lo que a ustedes les molesta al final de su personal o de lo que les está sucediendo no tiene nada que ver con ellos, tiene todo que ver con ustedes mismos. Pero es que fulana llega tarde, el otro no me entiende, el otro no me escucha, me tienen cansada. Y ahí como que esa frase fue un gran aha moment en mi vida, porque yo dije, ok, espérate, si todo el mundo me molesta, el problema soy yo, ¿qué me pasa? Y ahí empecé un camino literal de sanar a mi niña interior, entender que mi papá me traicionó, entender qué pasó en mi infancia, cuando pues tuve que tomar muchísimas responsabilidades. Y empezar ese camino me hizo dar cuenta al final que todo en la vida empieza ahí. Y cuando yo entendí esto y empecé a encarar mis sombras y mis problemas, pues ahí sí empecé a disfrutar la clínica de mis sueños, empecé a llevarme bien con todos los colaboradores, dejé de sufrir. Sin duda, creo que todos los seres humanos que queremos sostener grandes sueños, tenemos que primero abrazar nuestra historia y darnos cuenta que ese trauma que nos sucedió cuando chiquitos tiene todo que ver con lo que nos molesta hoy en día. Bienvenida, Laura. De verdad, para nosotros es un gran honor tenerte en este episodio. De verdad es un tema mega importante y quizá cualquier mujer que pueda estar escuchándolo no tiene idea de la magnitud que esto puede tener, y por eso le invito a que se quede hasta el final. Pero primero, de verdad, darte las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotras. Comentábamos antes de iniciar que literal cuando nosotros iniciamos OPS y luego dijimos, ok, necesitamos también mujeres que modelen esto, o sea, que tú las veas y digas, wow, o sea, eso es algo como lo que yo quisiera hacer. Una de las principales mujeres en las que pensamos 100% fue en ti, y de hecho te lo comenté, y de verdad por eso para nosotras es de verdad un gran privilegio que puedas estar aquí con nosotras en esta grabación. Y tú sabes que como mujer OPS, ¿verdad? Como lo hablamos, embajadora, es muy difícil describirte. O sea, cuando tú ves a Laura de redes, cuando tú ves a Laura de fuera, tú la ves haciendo tantas cosas. O sea, por eso nos gustaría tomar el espacio para que tú misma digas, ¿quién es Laura Hurtado? Gracias a ustedes por la invitación. De verdad también las felicito y les aplaudo este proyecto, porque he podido ver en cada una cómo la unión las ha hecho fuertes y las ha hecho a cada una hacerse consistente con sus sueños, porque se tienen la una a la otra. El tema de crear red y comunidad, importantísimo, y ustedes están siendo muestra de esto. Bueno, mi nombre es Laura. Digamos que en cuanto a los roles que he desarrollado en el tiempo, pues soy administradora de empresas, me certifiqué como coach, que de hecho vino de esa historia que les acabo de hacer. Y bueno, soy fundadora de Sculptor Clinic, una clínica de cirugía plástica, medicina funcional, medicina estética y dermatología. Pero al final mi gran propósito en la vida, más que todos esos roles, porque entendí que ahí no estaba Laura ni su alma, está en inspirar a través de mi historia a que otras personas encuentren su autoobservación y puedan descubrir el observador interior que llevan dentro. A través de cada una de las cosas que hago, que publico, que promuevo en mis redes y en mi empresa, es justamente que cada uno se conecte con esa idea de que es dueño y creador de su propia vida y puede vivir en libertad. Eso creo que es algo que me definiría hoy en día. Wow. Qué bonito, de verdad que de hecho es algo, como decíamos hace un momentito, bastante importante, porque vivimos en un mundo en donde la mayoría de las personas están en piloto automático, en donde es muy difícil detenerse a mirar qué está pasando, y muchísimo menos en pensar que lo que está pasando pudiera tener que ver con algo que sucedió hace muchísimos años y que de hecho muy probablemente no recuerdes. Exacto. Entonces, nos contaste ahora en la historia y de verdad que está guau esa historia, pero ¿y entonces qué vino después? Porque me imagino que eso no fue un proceso fácil. O sea, ¿cómo fue ese proceso de, ok, necesito sanar todas estas cosas que ahora mismo estoy recordando, que quizá no recordaba, que ahora sé
qué están detonando en mi trabajo, en mis roles, en mi liderazgo, incluso hasta en mi autoliderazgo, porque de hecho algo que yo he aprendido de Laura y lo aprendí desde que inicié en Sculptor, es que uno tiene que liderarse para poder liderar a otros. Era muy nice el término de déjame liderar gente y yo tranquila. No, o sea, yo tengo que liderarme yo primero. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese transcurrir para que realmente sucediera y pudieras comenzar a ver los cambios que necesitabas ver o que querías ver? No, definitivamente lo primero es abrazar la teoría de que todo está en ti. O sea, el primer paso es dejar a un lado de echarle la culpa al gobierno, a los colaboradores, a la TCS, a papá, a mamá. O sea, hay que bloquear completamente todo el exterior y empezar un camino de autoconocimiento muy profundo. Digamos que en términos prácticos o técnicas, yo creo que ahí lo que hice fue, me empecé a leer un libro que se llama Las 5 heridas que no te permiten ser, de Lise Bourbeau. Ese libro para mí fue súper transformador, porque ahí tú entiendes que todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos 5 heridas, que de alguna manera las fuimos acunando cuando pequeñitos, consciente o inconscientemente, y no es culpa de nadie que te las hayan causado o no, sino que simplemente sucede. Y me encanta lo que trajiste, Génesis, que también fue un gran catalizador o un puente para yo continuar ese camino, y fue darte cuenta que está en tu subconsciente. O sea, hay muchas cosas que tú no te acuerdas, porque es muy diferente como que la historia real versus la historia que te contaron de ti. Entonces, generalmente cuando tú llegas a empezar ese camino, tú dices, no, pues yo nací en Colombia, mi mamá me dijo esto, mi colegio era esto, pero al final esa historia, ¿es tu historia o fue la historia que te hizo tu mamá, tu profesora o tu cuidador de ti? Entonces, cuando uno empieza ese camino es súper apasionante porque se te vuelve como una materia de la vida. O sea, así como yo estudiaba mercadeo, publicidad, administración, finanzas, yo abrí un camino en mi vida de mi sanación, mi liderazgo, mi autoconocimiento, como le queramos llamar, que para mí se volvió parte de mi agenda. O sea, yo todas las mañanas quería, o buscaba un libro, veía qué hacía, llamé a mi mamá, le pregunté cómo fue mi abuelita, cómo fue mi tía, o sea, las personas que más me cuidaron cuando pequeña, le pregunté cómo fue mi parto, mi embarazo, los 9 meses antes, porque también en biodescodificación se explica que toda tu vida está determinada no solo desde que naces, sino desde los 9 meses antes de que te conciben. Wow. O sea, ojo a esto. Y está demostrado, de hecho, esta semana vamos a empezar un curso de biodescodificación en Sculptor, que es una de las materias que se vive en el autoconocimiento. Y todo lo que te pasa tiene que ver desde cómo estaba tu ambiente familiar 9 meses antes de que tu papá y tu mamá se unieran para crearte. O sea, y ahí tú dices, ¿what? Y empiezas tú a averiguar, y como la historia contada generalmente no es la real, entonces ahí sale, no, hija, yo perdí un hijo antes que tú. No, hija, tu papá y yo, no es mi caso, pero por darles ideas, claro, o sea, claro. Teníamos tal situación. Y tú empiezas a darte cuenta cómo desde ahí y hacer toda tu historia a través de terapias, psicología, libros, depende cómo te funcione a ti, pero siempre hay que buscar ayuda. Soy fiel creyente de que hay que buscar ayuda. Y cuando empiezas a tejer tu historia, te empiezas a dar cuenta de sucesos que impactan totalmente o impactaron tu subconsciente, y hoy por hoy, o a mí lo que me pasaba era que yo era, por ejemplo, súper controladora, pero un nivel que, o sea, yo quería revisarlo todo, ver todo, y obviamente eso me tenía enferma. Yo llegaba a la casa y no me quedaba cerebro para nada, porque con 25 colaboradores yo quererlo controlar todo, pues me iba a explotar. O sea, entonces tú tenías 26 colaboradores, los 25, y tú querías ser los 26. Exacto. Y que todo me reportaran a mí, por ejemplo. Porque yo lo quería saber todo, yo quería saber cómo, y también como que un falso ego de que tú eres el que puede hacerlo todo, si yo fui la que creé la idea, que nadie me podía reemplazar. Y bueno, ahí fue, ese fue como un inicio del camino. Wow. Fíjate que eso es demasiado wow, porque incluso en la actividad de Sculptor del año pasado, Priscila, nuestra psicóloga, nos hizo una actividad bien bonita sobre nuestro niño interior. Y, por ejemplo, un testimonio que yo tengo de eso, tú sabes, porque todos cuando iniciamos en Sculptor, pues hacemos un test del temperamento, a ver qué temperamento somos y demás. Yo soy Melan porque me gusta mucho la estructura, el control, que todo salga de acuerdo de una manera. Pero yo me di cuenta en esa actividad porque nos mandó a buscar una foto de nosotros siendo niños, y en esa foto, o sea, se veía una niña sangui, una niña que disfrutaba la vida, una niña
que le encantaba reunirse con personas, una niña alegre, y me acordé, wow, a mí me gustaban los cumpleaños, a mí me gustaba bromear, yo era espontánea, pero se fue perdiendo en el camino. Y entonces, pero el hecho de yo conectar con eso es como que me permitió ese cable que me faltaba a mí para poder hilar un proceso de sanidad que venía trabajando con Dios. Y el hecho de yo poder ahora saber que yo puedo disfrutarme el sangui que tengo de adentro, pero que puedo aprovecharme del melan que construí en el camino para seguir ayudándome de la estructura y el orden y demás. Claro. Y entonces, de verdad, es demasiado importante el poder autoobservar y encontrar toda esa parte interna. Total. Cabe aclarar para los que estén escuchando que sangui, dice Génesis, son las personas sanguíneas, las personas que por naturaleza les gustan los otros, que se disfrutan los chistes, y los melancólicos son los que son estructurados, como, que ese es un gran tema a estudiar también en el autoconocimiento. Pueden hacer otro capítulo de esto. Sí, voy a invitarlo. Porque es una herramienta fantástica. Si yo tuviera que reunir una herramienta que te funcione para autoconocerte, autoliderarte y poder liderar a otros, son las 4 personalidades. Wow. ¿Sabes qué? Justamente esa era mi próxima pregunta, porque tú dijiste algo al inicio, que es activar ese observador interno. Pero muchas veces la primera barrera es que ni siquiera sabemos cómo hacerlo. O que tenemos la costumbre de buscar lo nuestro, observar lo nuestro a través de otros. Entonces, ¿qué estrategias tú nos puedes dar ahora mismo? 3 tips súper prácticos para nosotros poder activar ese observador interno para realmente sanar y potenciar nuestro liderazgo. Primero es comprender que lo tienes, ¿no? Porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta, o sea, andan por la vida, entonces, pero cuando tú paras un momento y sabes como cuando te llega una intuición o tú dices, ay, me levanté pensando en esto, o cuando nos estamos bañando, cuando uno se está bañando, mira, es como que una voz entra, ok, eso existe. Entonces, hay un libro que a mí me encantó, que fue el que ya me hizo como que terminar de aterrizar esto, que se llama La Nueva Tierra, de Eckhart Tolle. Siempre lo menciono porque fue para mí revelador. De verdad que tú no eres ni... O sea, los seres humanos nos confundimos creyendo que somos lo que pensamos. Entonces, lo que tú piensas, ya, sales a hacerlo o crees que eso es lo que eres y demás. O somos lo que sentimos, que son nuestras emociones. Entonces, no sé, estoy feliz, estoy triste, y eso domina tu día y... Sí, 100%. O somos nuestro ego, que es todo el personaje que hemos creado dentro de nosotros mismos. Bueno, este autor, Eckhart Tolle, que para mí es el papá de la lectura de estos temas, descifra cada uno de estos 3 y te enseña a ver cómo tú no eres ninguno de esos, sino que tú eres el que observa a los 3. Wow. Y que tú tienes toda la capacidad cuando te despiertas, ¿a través de qué tipo de herramientas? De, 1, parar, pensar a través de la meditación o de la observación consciente de los pensamientos o del journaling. Por eso escribir es tan bueno, porque hay personas que no tienen la capacidad de parar un segundo y ver qué se les está pasando por la mente, pero cuando tú lo bajas a un papel, tú dices, hey, y lo lees en voz alta, como que lo puedes sacar de ti. Entonces, escribir, meditar, el que no pueda meditar, entonces respirar conscientemente y tratar en esas respiraciones no de poner la mente en blanco, porque por supuesto eso es otro tema, eso es otro camino. Exacto, spotlight. Es de tú poder cerrar los ojos y empezar a ver como si las nubes pasaran y esas nubes son pensamientos. Y tú puedes ver y mirarlos literal como si fueran de otra persona. Y tú dices, mira, estoy pensando esto, estoy pensando... Y cuando eso se te vuelve un hábito... pues te das cuenta que tú no eres nada de eso, sino que tú lo observas. Y tú en el día a día, antes de reaccionar a cualquier cosa, a algo que te pasa, a algo que te dicen, tú tienes unos microsegundos para parar, respirar y, ok, ¿sabes? Como que entonces, ¿quién va a actuar? ¿La emoción, el pensamiento o la conciencia o mi observador que puede ver y decir que no, eso viene de la niñita herida que va a hacer un show o esto es mi emoción porque tengo las hormonas revolteadas, que en eso ustedes dan 50 clases. O ¿sí es me el ego de que no, yo o soy es no mi sé qué. ego de que Wow. yo soy Laura Hurtado, la coach, Speak CEO. Entonces, no, espérate. Yo soy es un alma que aterrizó en este plano en cualquiera de sus vidas a vivir o a jugar, a también entender que la vida al final es como un juego donde tú vienes a desplegarlo. Claro. Entonces, yo creo que es una mezcla entre herramientas, pero también entender el por qué y de dónde viene para vivirlo, porque es muy fácil volver al automático por el mundo en el que nos vivimos hoy. Sí, y escuchándote hablar, o sea, las pausas son necesarias, pero en un mundo tan competitivo, a veces el tú intentar sanar desde adentro, o sea, no te permite pausar, tienes mucha presión y ser vulnerable lo ven como mal.
O sea, ¿cuál fue tu mayor desafío para tú poder lograr sanarte hacia adentro y desde ahí entonces poder ser la líder que hoy en día eres? Sí, tú dijiste algo muy, muy poderoso y es que el ser vulnerable se ve mal, pero ahí, ¿sabes de qué yo me di cuenta con eso? Que la que lo veía mal era yo. Porque como que uno tiene un autojuzgador muy fuerte, ¿no? Sí, Entonces sí. yo, que también lo conecto mucho con mi sanación, cuando yo desde chiquita tuve que hacerme cargo de muchas cosas, por X o Y, por la personalidad de mis papás, por situaciones. Desde jovencita me tocó tomar responsabilidades que no me correspondían a esa edad, vamos a decirlo así. Y sin querer creé una capa de que todo tenía que ser perfecto. Perfecto, perfecto para ser vista, para ser mirada, para ser aprobada, para... Entonces todo lo tenía que hacer bien. O sea, entonces Laura siempre fue y ha sido, de hecho la estoy sanando todavía, la perfecta, la que todo lo hace bien, la que siempre puede, la que todo el mundo confía. Pero eso al final, adentro de mí, o sea, es una carga. Una cara. Claro. Y un Porque látigo justamente constante. un sí. látigo pesadísimo que al final muchas lo tenemos. Hoy que hago coaching así también para mujeres, todas estamos en lo mismo. Es hermoso cuando uno comparte porque es como que Como el dice cerebro que, colectivo ya, estamos todos en sí. lo mismo. Estamos bien. Eso no soy yo, no soy yo. No soy la única, todas estamos en ese problema. Entonces, al final, cuando uno entiende que en la vida todo, o sea, todo lo que te pasa es una sola percepción de tu mente. Entonces, esas ideas que uno dice, no puedo ser vulnerable, porque la gente, no. Claro. ¿Quién es la gente? La gente es tu propio cerebro autolatigándose porque, no sé, porque decir cualquier cosa que no esté perfecta o bien hecha va a ser juzgada. Entonces, yo en algunas ocasiones que me doy el permiso de ser vulnerable, o sea, de hablar de, ay, me equivoqué o llegué tarde o no pude, inmediatamente los ojos de la otra persona brillan. Es como, porque Wow. conectas. Entonces, varias veces que me he permitido ser vulnerable, ahí me doy cuenta que al contrario logro mucha más conexión con el otro porque es igual de humano que tú. Claro. Y eso Wow. pasa mucho en el liderazgo. Entonces, cuando yo empecé Sculptor, por ejemplo, yo era como, yo me acuerdo inclusive que yo me vestía de un solo color como para mostrar profesionalismo. En esa época mi paleta de colores era todo gris, todo azul, todo negro, todo Beige. beige. Sí. Pero todo era un inconsciente de mostrar como que yo, y me iba bien, pero yo sufría un montón. Cuando me desmonté de esa carátula y empecé a ser yo, Laura, la Laura que siempre fue cuando chiquita, que también de hecho me di cuenta que era mucho más Sangui que Melan, solo que por mis responsabilidades me tuve que volver muy organizada, Claro. pero no porque fuera mi esencia. Mi esencia es mucho más nice, mucho más dulce, mucho más... Pero yo creía que si lo llevaba al liderazgo no iba a ser... o sea, que es lo que tú traes. Ponerte vulnerable no te va a conectar y es todo lo contrario. Cuando tú conectas primero con el humano que hay atrás, al final todo lo que sea productivo de procesos se triplica porque ya hay una conexión tan genuina que el otro quiere hacerlo bien, porque quiere por él mismo, por sanarse, por crecer, no por Laura, no por el doctor, no por la doctora. Entonces, fíjate que es muy curioso eso que traes, porque en la vulnerabilidad y en perder el miedo a ser igual de humano, a decir, sí, hoy tengo la menstruación, o sí, hoy tengo un grano, cosas que uno era como que, ay, o no, sí, llegué tarde, o me equivoqué, hice el trabajo mal, metí mal el dedo, pagué mal la nómina, me equivoqué, pero vamos a resolver. O sea, cuando tú entiendes que en el error y lo humano está la posibilidad de conectarte con el otro al mismo nivel, todo al final se multiplica y haces que lo que verdaderamente sí hay que hacer bien, la gente lo haga con mucho más amor y cariño porque ya hay una conexión humana primero. Sí. Mira, eso es increíble. O sea, el insight de vulnerabilidad y de que a través de yo equivocarme realmente voy a crecer y voy a sanar más. Es una cosa increíble porque creo que muchas personas, y muchas mujeres principalmente, que viven en high performance, o sea, mujeres que tienen demasiados roles. Por ejemplo, no soy madre, pero tengo muchísimas clientas. Y ustedes que son madres a mi alrededor. La madre siempre quiere lo mejor, lo más perfecto, o sea, lo último, la última Coca-Cola del mundo para esa criatura y para su entorno. Y verlas también a ustedes y ver a muchas clientas como justamente el renunciar a esa perfección crea uno de los mejores seres humanos del mundo, que son sus hijos, es una cosa increíble. Y lo mismo, y ver cómo tú dices eso mismo desde el liderazgo, desde una empresa. Que cuando uno tiene un rol, uno dice, no, espérate. O sea, para que a mí me paguen y yo esté aquí, yo crecí, tengo que hacer todos los checks del mundo. Pero transformador eso que tú acabas de decir. Y me gustaría escuchar de ti como que, ¿qué hábito, qué cosa no falta en tu día a día para tú mantenerte conectada con esa observación interna, con esa mejora continua, con esa sanación? Sí, mira, yo soy full creyente de que las primeras horas del día como que pueden determinar tu día entero.
aunque al Ok. final estamos en la posibilidad de cambiar cualquier espacio, realidad, momento, en el momento que queramos, pero sí, como tú inicias, como que haces la perspectiva. Entonces, yo desde hace muchos años ya no inicio mis días como corriendo, apagar el despertador, que es la típica vida del empresario de hoy en día. No, 100%. yo desde hace muchos años me prometí mañanas lentas. Así yo tuviera que levantarme un poquito más temprano o mover los compromisos. Las 2 primeras horas más o menos de mi día son para mí, literal. O sea, para yo, no sé, hay días diferentes que otros, pero siempre una pausa de respiración cuando me levanto, de agradecimiento, de meditación, dependiendo del mood, pero es algo de introspección total. O sea, nadie me habla, no hablo con nadie, respiro, puede ser en el baño, o en la ducha, en mi closet, o en mi misma, o sea, en la vera de mi cama, pero es un momento conmigo misma, de agradecer siempre, siempre agradecer. Agradecer es la base para todo lo que tú quieras lograr en la vida y te trae al presente. Agradecer es la herramienta más poderosa para tú ver qué hay ahora, aquí y ahora. Ya lo que pasó, pasó, lo que va a pasar. Y después visualizo el día. Siempre lo visualizo. O sea, empiezo, ok, hoy tengo, no sé, este podcast. Entonces yo ya pensé qué me iba a poner, que queremos, ya Génesis me escribió de qué vamos a hablar. Yo visualizo qué rico voy a hablar con ellas. Me empiezo a imaginar si tengo una reunión, la visualizo y qué quiero lograr y cómo me voy a sentir después de hacerlo. Wow. Si voy a hacer ejercicio igual. Yo trato mucho de como que sí, visualizar cómo yo me quiero sentir. Okay. Wow, Más que increíble. anticiparse es un tema de visualizar y no solo visualizar el qué, sino el cómo yo me voy a sentir. Porque ahí tú lo integras mucho más. No es lo mismo tú, o sea, sí, voy a ir a una conferencia, no. ¿Cómo me voy a sentir parada en el escenario? ¿Cómo me voy a sentir después de esa reunión con mi equipo? Wow. O cómo yo quiero que Claro. ellos se sientan. Y se vuelve súper chévere porque tú te vuelves literal el creador de tu vida, como si fuera un Claro. juego. O sea, es como que Sí, tú sí, te sí. levantas y tú, ¿quién quiere ser Laura hoy? ¿Quién quiero ser y quién no quiero ser? Esa es otra súper pregunta que me hago mucho, sobre todo en los ámbitos que me están costando. Por ejemplo, ahorita en la maternidad, que para nadie es un secreto, lo duro que es, Sí, duro. se vuelve el día a día. Yo literal he tenido que volverme muy consciente de quién quiero ser ahora como esposa, quién quiero ser como mamá, porque te sale como que todo lo que tú no quieres ser. Claro. Por default. Sí, Pero entonces sí, tú sí. tienes que ser consciente y diseñarlo. Entonces, antes de que mi esposo me venga otra vez con lo que me va a decir, Laura, tú vas a respirar, vas a escuchar, Pero es como un auto-coaching, ¿sabes? O sea, yo Sí, creo claro. mucho Sí. en eso. La gente dice... Yo, de hecho, soy de las que pienso que como está la salud mental, no van a haber suficientes coaches ni psicólogos, Claro que ni... sí. Porque somos 7 billones de personas que todo el mundo necesita ayuda. Entonces, Claro. todos tenemos que hacernos conscientes de nosotros mismos. Y justamente tú mismo darte como, vuelvo al tema, tú eres el observador, Te que hablas. escuchas de estos 3, de tu ego, pensamiento y emociones, y qué le vas a decir a ellos todas las mañanas, en la forma que tú quieras. Hay gente que le gusta hacer grounding, hay gente que le gusta respirar, hay gente que lo hace en la ducha, hay gente que le gusta cantar y teatro y todas las cosas, y pintar las cosas artísticas. Sí. Eso es lo más espectacular para conectarte con tu espíritu y con tu alma. Entonces, yo creo que más que la herramienta es lograr que lo que sea que hagas te lleve a ese estado, donde tú puedas observarte y ojalá en soledad. No es con el amigo, no es con el esposo, no es con el hijo, no, es tú contigo mismo. En presencia. Y eso hay que llevarlo a las empresas también. Totalmente. Y es divino eso porque realmente, o sea, a veces cuando vivimos en una vida de cumplir cosas, de hacer, y seguramente muchas de las mujeres que nos están escuchando no tiene esa habilidad o esa herramienta y simplemente vive logrando objetivos, cumpliendo metas, haciendo cosas, pero cuando la vida es así, muchas veces, ok, tú te sientes como que high mientras estás preparando todo hasta que llegue y ya luego otra vez te sientes en bajón. Y entonces es muy importante eso y de verdad me llevo muchísimo esa parte de cómo me quiero sentir después de. Porque a veces cuando vivimos con ese yo soy lo que hago, cuando ya no lo haces, o sea, cuando ya se cumplió, Sí. es como, ok, ¿Quién eres? no soy nada de nuevo. Ay, Entonces, sí. ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿qué proyecto puede salir por ahí para yo volver a ser Claro. alguien mientras se lo elaboro? Para luego cuando se acabe, otra vez el bajón. Y es maravilloso esa habilidad de poder visualizarlo Claro. así. Y tú sabes que la forma en la que usted lo dijo, porque si tú ves por ahí ayuda, siempre te dice visualízate, dite lo que tú quieres ser, pero la forma en la que ella habló, que no es solamente revisar lo que hay en la agenda, es cómo yo me quiero sentir, qué yo 100%. quiero sacar de ahí. Eso te da un poder increíble, porque tú te llevas al, ok, ya yo no soy mi situación, ya yo no soy lo que está afuera, no soy esas 3 cosas que hablaste,
yo programo esas cosas, yo decido qué hacer, o sea, me da poder, me da responsabilidad también de mi vida. O sea, Es es increíble. levantarme y autoprogramarme. Totalmente. Literal. Como un software. Yo tengo una conferencia que se llama así, Hackea tu mente y libera tu alma. Y es justamente porque la mente es como un software, que tú lo hackeas. Qué Así, lindo. literal, Cierto. como un hacker. Tú entras y, Esto es. Pero Uy. todos los días llega la niña herida, la situación, la emoción, la El queja, la pensamiento. víctima, la duda. Todas lo tenemos. Increíble. Y yo entre más literal acompaño gente, me doy cuenta que es lo mismo para todos. Para todo el mundo. Ahora, ¿en dónde está el key? En el que tiene la capacidad de observarse. Porque siempre va a llegar el dolor, siempre va a llegar la depresión. Y más cuando hablamos del punto de vista físico. O sea, hormonalmente nosotras somos personas cíclicas que literal en una semana somos guau o en un día estamos guau y al otro día queremos. Entonces, ¿qué es lo único que hay por hacer? Que salga esa autocoach y diga, ven tranquila, yo te recojo. Tranquila. Claro. Que Vamos. llevándolo a sanación es tú ser la mamá o la adulta de tu niña interior. Y escuchándote hablar de sanación, ¿qué 2 libros tú recomiendas para esas mujeres que quieren comenzar a sanar esa niña interior o comenzar ese proceso de sanación para poder autoliderarse? Sí, bueno, definitivamente repito el de las 5 heridas que no te permiten ser, creo que ese es uno de los más poderosos y me gusta también más Deja de ser tú, de Joe Dispenza, también es un libro que despierta mucho. La nueva tierra de Eckhart Tolle, sin duda, ese también es un libro que si queremos algo un poquito más soft, pero que es también claro, conciso y algo que se puede vivir, Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Ese es un libro hermoso. Y bueno, no, hay una cantidad de libros. Hay otro que me encanta, que va mucho más a la empresa, que es El líder que no tenía cargo. Ese libro es espectacular, porque ahí tú te das cuenta también, retomando el tema inicial también de este podcast, que todo esto, fíjense cómo nos hemos ido a lo personal, pero es justamente porque esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, que las Exacto. empresas están hechas de personas. Claro. Entonces la gente jura que, no, en la empresa soy como, inclusive yo empecé así, soy Laura, la CEO, la ejecutiva. Claro. Y no, en la empresa es la misma Laura. Lo que pasa es que ella necesita procesos, herramientas, sistemas, seguimientos, pero es el mismo ser humano desplegando ese rol. Entonces, si vamos rápido, si vamos a la raíz, que es el ser humano, pues todo lo demás al final va a mejorar. 100%. Entonces, en Sculptor creamos mucho eso, creemos mucho en la filosofía, en la cultura organizacional, y justo el libro de los 4 acuerdos es uno como que nos acompaña mucho en el día a día, ¿no? De esas 4 cosas que todo ser humano debe tener en cuenta para vivir en comunidad. Bueno, Laura, ¿cuáles son los 3 hábitos que no pueden faltar en tu semana? Una semana por diseño, por llamarle de alguna forma. Bueno, la autoobservación en todas sus formas. Vuelvo y digo, yo ya entendí, soy fan de no decir herramientas, como, ay, no, hay que hacer solo ice bath, o solo grounding, o solo meditación, no, lo que te sirva, pero que te lleve a autoobservarte. Si es en un sauna, si es en una 5º piso, pero el hábito es autoobservarse todo el tiempo. El segundo, hacer ejercicio. Ya sin duda está demostrado, y ustedes lo saben muy bien, que hay cosas que la mente no puede y autoobservarse no siempre es tan fácil. Ahora, el ejercicio fisiológicamente te lleva a activar hormonas que obviamente te sacan de estados de depresión, de ansiedad, de estrés, de overthinking. O sea, el ejercicio es innegociable. Y el tercero, bueno, hay muchos, pero yo creería que es coger cosas que te lleven como a la parte espiritual. Y lo digo con lecturas, cantar, a la gente que le gusta, no sé, acercarse más a la iglesia, a lo que sea que te lleve a ese plano espiritual que tú no ves tanto en el día a día. Meditaciones, meterse a YouTube a escuchar frecuencias de 999, ¿sabes? Como cualquier hábito que te lleve a volver a recordar que somos mucho más que este juego y que estamos hechos de algo mucho más grande, que nos sostiene Dios, nos sostiene un creador más poderoso desde tu mundo, como tú lo quieras hacer. Pero esas 3 cosas. Autoobservarse, ejercicio y un hábito que te lleve a recordar que somos algo mucho más allá de lo físico. Wow, poderoso. De verdad que, o sea, está buenísimo este episodio y sé que, o sea, de verdad que es increíble lo que puede lograrse cuando nosotros trabajamos en cambiar desde adentro, porque como lo decías, y de hecho es parte de nuestra visión con OPS, el hecho de que una mujer ponga al máximo su potencial no tiene por qué invalidar su salud, no tiene por qué invalidar sus roles que le llenan
no tiene por qué invalidar nada de lo que ella realmente también quiere vivir, sino más bien al contrario, lo complementa. O sea, la salud complementa el liderazgo, el sanar complementa el liderazgo, nutrir nuestro espíritu, por ponerle un nombre general, complementa nuestro liderazgo y todo, a fin de cuentas, va a llevarnos o alejarnos de esa persona que realmente puede poner su potencial al máximo en todos los sentidos, pero eso viene de adentro, 100%. Claro. No, y más allá de eso, además de complementar, lo sostiene. Porque es que tenemos la falsa 100%. creencia de que, no, yo voy a perder el tiempo meditando o voy a perder el tiempo haciendo ejercicio porque tengo que pagar esto, reunirme con el final. Y lo que la gente tiene que entender, o todos, o cuando yo lo entendí, mi vida se exponenció a la 1000, es que cultivar esto y darle tiempo a esto multiplica esto a la 1000. O sea, Exacto. soy más líder, tengo más proyectos y vuelvo a lo que tú mencionabas de, es que uno ve mujeres que hacen muchos roles, o sea, son mamás, empresarias, hacen ejercicio, bueno, todos los roles que hoy por hoy las mujeres, sí es posible sostenerlos si Claro que tenemos esta raíz bien 100%. hecha. Y no solo sostenerlos, los multiplicamos e inspiramos a otras a que también lo hagan. Entonces, es ahí a lo que nos tenemos que conectar las mujeres y, bueno, los seres humanos en general, de que esta es como la gasolina que hace que esto vuele. Claro que sí. Entonces, no es perder el tiempo, no es para las vacaciones, para un cursito que voy a hacer a final de año. No, esto tiene que ser diario. Y cuando eso está bien, es Todo lo impresionante demás cómo puede. te llega el dinero, te llegan los proyectos, te llegan las personas correctas. Tu empresa, la gente quiere trabajar mejor. Que volviendo al tema de sanar para liderar, es que imagínate que todo lo que estamos hablando, todos los colaboradores lo vivan. ¿Cómo, Sí, cómo se va a ver una sí. empresa donde la gente, donde cada ser humano está bien consigo mismo? Donde cada uno no está en pelear en el otro, en chismosear del otro, sino en cómo lo puedo hacer mejor, quién quiero ser hoy, qué quiero sentir al final del día después de esa reunión con mi jefe, con el doctor. Es que no hay otro camino, ¿me entiendes? Porque es crear la conciencia de que está dentro de cada uno de ustedes, que de casualidad estamos reunidos por este proyecto o por esta visión. En nuestro caso es Sculptor, pero no es Sculptor, es cada uno de ustedes resolviendo su mundo y en el medio nos unimos en conciencia para algo mayor. Y bonito ver personas como usted que al llevar ese camino personal han transformado toda una empresa, pero también una filosofía, porque estoy segura, y yo soy testigo de eso, que yo no soy parte de Sculptor en la parte de, no trabajo ahí, pero ustedes viven una filosofía que inspiran a otras personas. Entonces es muy 100%. bonito ver cómo cuando tú alcanzas esa observación interna, cuando tú te sanas, cuando tú vives a ese máximo potencial, no solamente te impactas tú y tu vida, te impacta todo tu entorno alrededor. Y entorno que tú ni siquiera te imaginas. O sea, ahora con las conexiones que tenemos, la capacidad de nosotros impactar a gente a millones de kilómetros o impactar a gente en momentos que ni siquiera lo estamos haciendo ahora mismo, como estamos haciendo en este podcast, es increíble. Así que de verdad, muchas gracias por tu historia, por tu ejemplo y por ponerlo y plasmarlo aquí también con nosotros. Gracias a ustedes y que sigan haciendo esto, que realmente con el ejemplo es la mejor manera de multiplicar. Laura, antes de irnos, cuéntanos rapidito si tienes algún proyecto que quieras compartir, algo que venga por ahí, que sé que quizá muchas de las mujeres que nos escuchan le pueden interesar de sobremanera, de la academia que tienes, de lo que estás organizando también ahora para dentro de unos meses. Súper, sí. Bueno, en mis redes sociales, Laura Hurtado encuentran todo lo que digamos que está pasando ahora, pero bueno, aparte de nuestra clínica de cirugía, medicina funcional, medicina estética y dermatología, también estoy trabajando mucho mi marca personal que se llama Libertad Humana, como mis iniciales. Y las próximas cosas que tenemos son dos. Una, bueno, yo soy mamá hace 6 meses, entonces estoy muy tocada con todo lo que significa la maternidad y creo que al final la sanación de la humanidad entera se va si sanamos los partos, si sanamos los nacimientos, si sanamos los primeros años de vida de los seres humanos. Entonces hemos creado un taller que se llama El Arte de Maternar, que va a ser el 19 de julio. Y después, en octubre, tenemos un retiro que se llama I Am Light, que también es una semana para que tú te alejes del mundo e integres todo esto de una manera muy, muy especial, porque estamos viviendo en un mundo muy, muy intoxicado. Y creo que es necesario para cualquier ser humano parar, justamente como decía Noemí, pausar, pero esta pausa es una pausa intensa porque te vas de la ciudad, dejas todos tus roles, tus hijos, tu familia, y haces una pausa literal de una semana para entrar en tu historia profundo, cerrar ciclos del pasado, hacer un renacimiento, como un ritual de renacimiento contigo, con tu alma, luego hacer una reconexión con toda tu energía Kundalini, que es la energía creadora, que viene del primer chakra. Bueno, hay una historia larga respecto a eso, y
sanación de la niña interior y luego cerramos ese retiro con como unos votos o un matrimonio contigo mismo. Wow. Y realmente ese retiro es una como belleza. que- Yo lo hice primero en Italia y me enamoré tanto del proyecto y bueno, mi maestra, que es dula y también sanadora, como que bueno, nos unimos y ahora lo trajimos a República Dominicana y bueno, ella es la que lidera todo el tema de sanación. Yo me encargo más de toda la parte logística y a la vez también estoy aprendiendo porque pues me sale del alma apasiona. hacer eso. Qué bonito eso. Bueno, eso se ve como un acelerador de todo el proceso y la 100%. experiencia que tú llevaste ahí. Literal lo es. Y qué bonito que se estén creando esos espacios y esas oportunidades Claro. para todas las mujeres que nos están viendo y aquellas que se puedan sentir de cualquier forma que puedan iniciar. O sea escuchando este podcast, sea acercándose a ti, cualquiera de nosotras. Lo importante es accionar, como tú dijiste, observar, accionar poco a poco y nada, y cursar este camino de sanación. Sí. Gracias. Oh, gracias a ti, Laura. Muchísimas gracias a ti por haber visto este episodio hasta el final. Estoy segura de que así como vienes transformándote episodio tras episodio, también a partir de ahora vas a poder observarte de una manera distinta, observarte de una manera incluso un poco más compasiva, sabiendo de dónde pudieran venir ciertas cosas que has reconocido. Y sobre todo te invito a que continúes en este OPS Podcast, continúes conectada con nosotras, suscribirte si todavía no te has suscrito, porque sé que vas a estar beneficiada de que juntas, nosotras contigo, podamos seguir transformando ese ser, esa luz que tienes dentro para poder llevarlo a su máximo potencial. Nos vemos en otro episodio de OPS Podcast.